Bueno, si os parece, Julio, empezamos. Introduzco yo lo que es el evento y te doy paso. Muy bien. Vale, muchas gracias a todos por venir. Estas jornadas, para los que sois nuevos, no jornadas que organizamos dentro del departamento, en coordinación con la facultad, para un poco temas de especial interés y dar a personas relevantes en un tema en concreto. Se suelen elegir temas que realmente tengan un impacto, que sean novedosos y se buscan ponentes que realmente no solo del área del hospital y del campus, sino que vayan más allá, ¿no? Y no, intentar también formatos diferentes, porque es una hora muy mala y hacer simplemente una presentación y un discurso, pues a veces se hace muy duro a estas horas, ¿no? Entonces intentamos hacer un formato más de una introducción y puesta en escena y luego un debate en el cual sea algo más práctico y que un poco todos vayamos con unas ideas y unos mensajes muy claros. La verdad es que hoy tengo el placer de contar con grandes personalidades del mundo de la nefrología y de un poco de cómo la investigación puede llegar a hacer una biotech, que es un ejemplo y una cosa que me parece muy apasionado porque estamos acostumbrados a ver cosas nuevas, pero no cosas disruptivas, ¿eh? Y yo creo que para mí es algo que esperemos llegue donde tenga que ir, pero por lo menos ya la idea disruptiva sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Estará conmigo moderando el doctor Julio Pascual, que es conocido por todos, no solo por la mayoría de cargos que tiene, que ha tenido todos los posibles y más, sino que además es una persona que es un líder de opinión y que sabe perfectamente transmitir lo que es un concepto, una idea, de una manera de lo más práctica y sencilla, que es realmente lo que nosotros queremos, ¿no? Que entendamos de una manera cómo podemos llevar. Además, su visión ahora como actual director médico también nos ha dado unas ideas, unos tips de cómo podemos un poco vender esto a nuestra dirección para que sea fácil para implantar, sobre todo en un sistema tan complejo como el catalán ahora, que está arruinado totalmente, ¿no? Luego tendremos un debate, que si quieres, Julio, te paso para presentar el resto de la mesa, por no estar hablando yo todo el rato. Sí, muy bien. Gracias, Nacho. Es un placer estar aquí. Vamos al grano, que como siempre lo peor de todo es la gestión del tiempo. Es para mí un placer estar aquí. Tenemos biomarcadores diversos, tenemos sistemas de score, el CLIP, el Simplicity, hemos tenido Immunow, tenemos Quantiferon, tenemos una serie de cosas, pero al final resulta que no tenemos ningún método para medir la sensibilidad o la respuesta individual a los inmunosupresores, y eso es lo que buscamos con el desarrollo del inmunobiograma. Tenemos a Isabel Portero, que nos va a dar una charla introductoria, y luego tenemos a dos expertos que han utilizado ya esta herramienta y que tienen que colaborar en la transmisión de para qué nos sirve y hasta qué punto la podemos desarrollar. Están haciendo, es una herramienta para ir aprendiendo cuál es su lugar en nuestra batería diagnóstica, porque al final, si os fijáis, tenemos la creatinina, la proteinuria, la biopsia, obviamente, pero necesitamos marcadores no invasivos que nos ayuden en el manejo específico de la inmunosupresión. Tenemos a María José Pérez Sáez del Hospital del Mar, que también la conocéis todos y que ha empezado a acumular una cierta experiencia en este asunto en base a la participación en los estudios que tenemos en marcha, y también Carlos Jiménez del Hospital de la Paz, que lo mismo ha participado en el desarrollo de esta herramienta y que también podrá compartir con nosotros algunos casos. Y nada más, yo creo que ya podemos dar paso a Isabel, que nos haga una introducción lo más concreta y útil posible de esta herramienta. Ahí tenemos la primera diapositiva, un nuevo test diagnóstico in vitro para facilitar la personalización, que es lo que al final buscamos. Así que Isabel, que es el alma de todo esto, la jefa y CEO de BioHope, que es la compañía que lo ha desarrollado en colaboración con los clínicos. Adelante, Isabel. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Nacho. Y gracias a todos por la oportunidad de poder explicar el inmunobiograma. Voy a intentar ser lo más breve posible. Como ha dicho Julio, yo estoy aquí representando a un equipo fundamentalmente de científicos. Nosotros somos una biotecnológica, una empresa de biotecnología, por lo tanto, no somos industria o gran industria, y somos un equipo que en colaboración con algunos de los grandes nefrólogos de este país, afortunadamente, nos estáis ayudando. Lo que intentamos es hacer un desarrollo que lo hemos hecho desde cero, que ha acabado en este producto inmunobiograma, al que, como bien dice Julio, aún hay que
entre todos darle todas las vueltas posibles hacia adelante en el sentido de cuál puede ser su papel, qué pacientes se puedan beneficiar, etcétera, etcétera. Vamos a intentar profundizar en eso. Y nosotros, pues desde una pequeña empresa de biotecnología como es BioHub, agradecer muchísimo a todos los clínicos y a los investigadores que nos habéis ayudado y nos seguís ayudando para entender bien esta herramienta y para sacarla adelante. Así que dicho esto, bueno, pues a modo de introducción, y voy a ser bastante breve, ¿vale? Esto es algo que conocéis, de hecho, mucho mejor que yo, porque yo soy internista, no soy nefróloga. De alguna manera, esta diapositiva lo que intenta decir es que el trasplante de riñón es un procedimiento muy exitoso en términos generales, pero tiene áreas de mejora, como muchas cosas en medicina, ¿no? Entonces, las áreas de mejora en parte son a corto plazo en el primer año y están más relacionadas con los efectos adversos, sobre todo de la inmunosupresión, ¿no? Y a largo plazo, pues sí, un poco de todo. Hay una parte relacionada con el rechazo, vamos a llamarlo así, o los mecanismos de inmunológicos crónicos que llevan hacia el rechazo, y otra parte muy importante, y hasta donde tenemos entendido nosotros, cada vez más importante, relacionada con los problemas de la inmunosupresión crónica. Por lo tanto, cáncer, infecciones y en parte pues afectación renal, enfermedades cardiovasculares. Así que nosotros lo que intentamos es contribuir, poner nuestro granito de arena para intentar mejorar este pronóstico, digamos, mejorar los resultados a corto y a largo plazo. Y en este sentido, en estas necesidades no cubiertas que acabo de mencionar, me parece que la aplicación de cualquier sistema, inmunobiograma y otros sistemas que puedan entrar dentro del mundo de la medicina personalizada puede ser una contribución importante. Es decir, individualizar por cualquiera de los métodos posibles, ¿no? La inmunosupresión en los pacientes debería, como ha sucedido en otras áreas de la medicina, como la oncología, etcétera, debería ayudar a disminuir los efectos adversos asociados a la inmunosupresión, por una parte, debería mejorar el pronóstico a largo plazo, es decir, mejorar la supervivencia del injerto a largo plazo al disminuir la inflamación subyacente asociada a los mecanismos de rechazo, ¿no? Entonces, esta diapositiva lo que intenta explicar es esto, que la medicina personalizada que se está aplicando en otros campos, he mencionado la oncología, pero hay otros más, como concepto debería ofrecer este tipo de beneficios, al ser más preciso y al escoger todavía mejor qué fármacos y qué dosis para cada paciente. Y es un poco lo que yo estoy intentando plasmar aquí. Hoy en día hay una serie de biomarcadores de los que disponéis, ¿no? En la práctica clínica, otros más que están viniendo y ojalá vengan muchos más. Pero el hecho es que muchos están relacionados con el riesgo del paciente, el riesgo de rechazo, el riesgo de una cosa, de la otra. Pero que tengan que ver con la farmacología, o sea, con los fármacos en sí, no hay tanto. Disponéis de la farmacocinética, o sea, de los niveles plasmáticos de algunos fármacos, pero una cosa de la que claramente carecíais, que no se tenía, es de marcadores de farmacodinamia, o sea, de potencia relativa de los fármacos sobre las células target del paciente. Este tipo de marcador es muy conocido y muy utilizado en enfermedades infecciosas, ahora me voy a referir a él, por ejemplo, los antibiogramas, y en oncología también. Es la pieza clave de toda la oncología de precisión que se está aplicando en este momento, ¿no? Así que a mí me parecía que abordar este aspecto pues era una cosa razonable y claramente una necesidad no cubierta. Bueno, ¿por qué incidir en la farmacología? Pues porque la eficacia de los inmunosupresores es importante. Esto es una obviedad, lo sabe todo el mundo, pero sin inmunosupresores no hay trasplante. Entonces, está claro que los fármacos son importantes y medir cosas en relación con los fármacos, pues es importante, ¿no? Por otro lado, también sabemos todos que los inmunosupresores condicionan la aparición de una serie de efectos adversos o de complicaciones, ¿no? La mayoría derivadas del exceso de precisamente inmunosupresión, por lo tanto, infecciones oportunistas y cáncer principalmente, ¿no?
Y esto es algo que también es muy conocido por todos y no voy a ahondar en ello. Aquí he puesto pues, un artículo que recién salió del horno sobre la importancia, la influencia de la inmunosupresión crónica en el cáncer, ¿no? Así pues, y esta es la propuesta, el concepto de base, es la medicina de precisión puede aportar algo en esto. A mí me gusta mucho este artículo de Nature que viene a decir entre que vienen y no vienen nuevos fármacos que sean mejores que los actuales, podemos aprovechar los fármacos actuales de una mejor manera. Y esto, que está también linkada con la famosa economía circular, pues digamos que es la propuesta que nosotros hoy por hoy ponemos encima de la mesa, intentar ayudar en este sentido. Así que para ello hemos desarrollado un instrumento que se llama inmunobiograma. El inmunobiograma está basado conceptualmente, con todo el salto tecnológico que implica, ¿no? Porque no es exactamente lo mismo, pero el concepto de base es muy parecido al de los antibiogramas. Todo el mundo sabemos lo que es un antibiograma, entonces no tengo que explicarlo. Está claro, y en este modelo está muy demostrado, cómo la potencia ejercida in vitro de un antibiótico sobre un cultivo bacteriano específico de la infección de un paciente es uno de los factores importantes que se relaciona con la eficacia in vivo del fármaco. No es el único factor, pero es uno de los importantes. Y básicamente nosotros lo que hemos intentado es crear un antibiograma de los inmunosupresores. Ese es el concepto al que nos hemos querido acercar. Obviamente, el reto tecnológico era muy grande, porque no es lo mismo las bacterias que los linfocitos, no es lo mismo una cosa que otra, y el reto no era pequeño, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hemos abordado? Pues lo que nosotros hemos hecho es un proceso que termina, en último término, creando una curva de dosis-respuesta para cada inmunosupresor. Las curvas de dosis-respuesta es la forma canónica en farmacología de entender la potencia de un fármaco y se utilizan también en desarrollo de fármacos, en drug development, para comparar unos candidatos u otros. En este caso, nosotros hemos hecho un proceso que al final lo que pretende es llegar a esa curva de dosis-respuesta personal de cada paciente y para cada fármaco inmunosupresor, con lo cual podemos evaluar de forma relativa la potencia de los inmunosupresores unos contra otros, para entendernos. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente con un cultivo. Lo que hacemos es aislar las células mononucleares de la sangre de una muestra convencional de sangre. Lo que hacemos es estimular los linfocitos T con una estimulación canónica, CD3, CD28. Ese cultivo activado lo mezclamos con un hidrogel que hemos creado nosotros, nos hemos inventado para entendernos, porque la garosa de los antibiogramas no nos servía. Entonces hemos creado un cultivo especial, un sistema especial para mantener las células vivas y las ponemos en una matriz, en una placa que también hemos inventado nosotros. No es nada muy complejo, es una matriz polimérica que tiene varios canales y básicamente en cada uno de los canales lo que hacemos es testar un fármaco diferente. De tal manera que en la misma placa y en la misma lectura nosotros podemos ofrecer un resultado de distintos fármacos a la vez. En resumen, viene a ser así. Las curvas de dosis-respuesta se analizan matemáticamente y tienen varios índices con los que se pueden analizar. ¿Y qué hacemos luego con esas curvas? Lo que hacemos es el resultado de un paciente, lo comparamos con una medida de posición con la respuesta general de una población representativa. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos en este caso lo que estamos utilizando y por eso es una población representativa de trasplante renal. ¿De acuerdo? También tenemos una base de datos de donantes sanos, de healthy, ¿no? Con la que también se puede hacer. Y bueno, pues básicamente lo que ofrecemos es una medida de posición. O sea, lo que decimos es, este paciente en comparación con el promedio de respuesta a esta inmunosupresor, está más o menos en el rango central o por el contrario, está más arriba, más alto, que significa que es más sensible, que tiene una respuesta por encima del promedio de una población general de trasplantados, o por el contrario, hacia abajo, pues es por debajo del promedio de una población de trasplantados.
Conceptualmente esto es lo que es. Y básicamente se basa simplemente, es muy sencillo, en posicionar la respuesta del paciente, la curva dosis-respuesta, dentro de una curva normal, que es donde está todo este promedio que he dicho de pacientes en desviaciones estándar hacia arriba o hacia abajo. Esto es, por tanto, en resumen, el test. El test es un bioensayo de diagnóstico in vitro que involucra un cultivo de PBMCs, del que se obtiene una curva de dosis-respuesta para cada uno de los 5 inmunosupresores que medimos y que nos permite plotear al paciente y colocarlo con una medida de posición en comparación con la respuesta promedio de una población de trasplantados, para indicar si las células de esos pacientes son particularmente sensibles, particularmente reactivas a ese inmunosupresor o, por el contrario, mucho menos reactivas a ese inmunosupresor. Esta técnica se ha probado hoy por hoy en 5 estudios clínicos, todos ellos observacionales, ¿de acuerdo? Los 4 primeros están concluidos, el quinto, que es el estudio Biotrain, está terminándose. Estamos cerrando bases de datos, etcétera, etcétera. Esperamos tener para final de año algunos datos. Os voy a contar brevemente de algunos. El primero que se hizo en La Paz y Puerta de Hierro, fue un estudio puro de prueba de concepto, un early study, y básicamente lo que se quería ver era la factibilidad de la técnica en trasplante de riñón. Está publicado en Frontiers in Immunology, lo podéis chequear. Vimos que era factible y que se podían crear las curvas de dosis-respuesta. El segundo estudio, el Transbio, pues es un estudio observacional, como ya he dicho, transversal retrospectivo, que básicamente lo que miraba era si los pacientes que habían tenido un buen curso clínico después del trasplante y de un año en adelante del trasplante, pues presentaban un perfil de sensibilidad a los fármacos que estaban tomando mejor o peor que los pacientes que les estaba yendo mal, ¿no? Y lo que comprobamos fue que los pacientes estables tenían en general una mejor sensibilidad a los fármacos que estaban tomando en comparación con los pacientes con un mal curso clínico. Hicimos un tercer estudio donde lo que determinamos fue básicamente la respuesta en poblaciones estándar, en este caso en una población representativa de trasplante renal, y lo que comprobamos fue el rango de la técnica. Es decir, básicamente lo que vimos es que el resultado para cada inmunosupresor se comporta siguiendo una distribución normal, más o menos. Y eso nos permite a nosotros luego establecer una medida de posición, como he comentado antes, para indicar si un paciente está en el rango alto o en el rango bajo, un poco como lo del cociente intelectual, ¿no? Si está hacia el lado de los superdotados o al contrario. Hicimos otro estudio pequeñito. En este estudio exploramos por primera vez, aunque esto es una cosa que tenemos que mirar más a fondo, pues esto fue una primera exploración solamente, para ver qué pasaba si mirábamos la sensibilidad a los fármacos en pacientes que estaban teniendo infecciones oportunistas, en este caso CMV o virus BK activos, en comparación con pacientes con un rechazo demostrado por biopsia. Y básicamente lo que ves es que los rechazantes claramente tienen más resistencia o menos sensibilidad a los fármacos que toman que los que tienen infecciones. Aunque tengo que decir que el tema de la infección oportunista y esta técnica la tenemos que explorar un poquito más en profundidad, ¿vale? Ya lo comentaré después, pero creemos que hay ahí mezcla de cosas. Aquí tenéis, por ejemplo, en este estudio in vitro, es una gráfica bastante ilustrativa, donde se ven pacientes que han tenido un rechazo y donde se ve quién tiene al menos un fármaco que aparece como poco sensible en el inmunobiograma. Y hombre, se ve bastante claramente que muchos tienen al menos un fármaco que es menos sensible del promedio, ¿no? De estos que tienen rechazo. Un poco como pasaría con los antibiogramas y con un antibiótico que es poco sensible. Y finalmente, pues hicimos este estudio, bueno, estamos en él, el estudio Biotrain. Estos son datos preliminares, este es un estudio prospectivo, es el primer estudio prospectivo que hacemos con esta técnica y aquí lo que estamos viendo son datos del inmunobiograma antes del trasplante
Es decir, la técnica se hace antes del trasplante y luego se ve a lo largo del primer año después del trasplante qué ha pasado, ¿no? Entonces se recogen los pacientes que han tenido, de hecho, un rechazo demostrado por biopsia y los controles que les ha ido pues muy bien o bastante bien. Y lo que se ve es que hay una diferencia. Entonces los pacientes que después del trasplante han tenido un rechazo, en general tienen perfiles en el inmunobiograma menos sensibles que los otros, que básicamente es lo que habíamos visto antes, solo que en este caso desde el corte pretrasplante. Bueno, entonces, con todo esto, ¿qué pensamos nosotros? Pensamos que el inmunobiograma es un test que lo que os puede ofrecer es una pieza de información que ahora no tenéis, que es la farmacodinamia de los inmunosupresores o la potencia relativa de los fármacos sobre las células target del paciente, más o menos parecido a lo que es un antibiograma en el mundo de los antibióticos o las enfermedades infecciosas. Y con esto quiero decir que el inmunobiograma no lo va a resolver todo en la vida para nada ni lo pretende. Es una técnica adicional a las que tenéis que en algunos pacientes, en una proporción de pacientes, pensamos que os pueda ser útil, os pueda aclarar cosas y os pueda ayudar en la toma de decisiones. Esa es un poco la contribución que nosotros estamos intentando hacer junto con vosotros. Y esto es un poco todo lo que, a modo de introducción de la técnica, yo quería contar. Muchas gracias, Isabel. O sea, esta parte, ¿alguien quiere hacer una pregunta de los que están conectados o aquí en la sala? Yo tengo una pregunta, que es precisamente en el biotrain, en esto que hay la relación esta con el rechazo y que había más. Pero hay una relación directa entre los fármacos que está tomando el paciente, la sensibilidad a esos fármacos y el rechazo, o es como los datos que presentas del resultado global. Porque es decir, si tengo un paciente que está con tacromicofenolato y tiene buena sensibilidad a estos fármacos, pero realmente su poca sensibilidad es al sirolimus y everolimus, el feedback que proporcionáis es respecto a los 5 fármacos, ¿no? A estos 5, pero en este estudio en particular, lo que encontráis, ¿hay una relación directa con los fármacos o no? Sí, se refiere a los pacientes. Los fármacos, justamente está mirado con los fármacos que está tomando el paciente, en particular. Y concretamente en estos datos que acabo de contar, son pacientes que están tomando tacrolimus, micofenólico y prednisona. Bueno, prednisona, o sea, un cortico, ¿vale? Entonces, exactamente eso. Sí, existe esa relación. Y ahondando más en esto, nosotros lo que pensamos es que este test está mirando, como digo, una parte de lo que sería una tarta de la causalidad. Es decir, ¿por qué alguien tiene un rechazo? Pues hay muchas cosas ahí, de por qué no. Y esto es una parte, como un trozo de la tarta. O sea, tal vez una parte de esas razones que hay detrás, ¿no?, tengan que ver con la sensibilidad a los fármacos. Y ahí va un poco mi segunda pregunta, que es respecto a nivel técnico del test, al usar población celular del paciente que está ya inmunodefinido, Sí. ¿hay algún evento que cambie la respuesta intraindividual del paciente? Es decir, ¿hay reproducibilidad intraindividual del paciente? Es decir, si el paciente está con infección o si el paciente está con un rechazo activo, igual la célula es automáticamente más respondedora, porque igual las células se activa más con el CD3, CD28, con la VID, ¿no? Se puede autoactivar más y esto aumenta de forma espontánea lo que sería o puede disminuir la sensibilidad a la prueba porque tienes células que están más activadas. Esto parece que tienen menos respuesta que la población general, pero los que no están rechazando la célula puede tener menos respuesta. Es decir, técnicamente hay variedad intraindividual o algún factor que tengamos que tener presente si nos sale un test que tiene baja sensibilidad al tacrolimus, pero que realmente si el paciente está con un rechazo de estimulación celular y por eso ya tiene baja sensibilidad porque tiene mucho FK intracelular ya de base porque está no célula activada. La respuesta es sí, claro que hay que tener en cuenta. Me voy a explicar. Nosotros decidimos diseñar este test como un test funcional. Lo explico un poco históricamente, de la historia de lo que es la creación del propio test. O sea, el test lo diseñamos como un test funcional precisamente
porque pensamos que, por ejemplo, la genética, la farmacogenómica, probablemente no sería capaz de capturar solamente, por sí sola, lo que podría ser la respuesta a un fármaco, porque estas células son tan plásticas, como bien estás indicando tú, que si miras una cosa que está arriba de toda la cadena metabólica al principio del todo, te estás perdiendo todo lo que pasa después. También la selección clonal, etcétera, que es un poco en línea con lo que tú dices. Es decir, lo que nosotros anticipamos, lo que vemos, pensamos que vemos con un test funcional es, una parte puede ser intrínseca del paciente, esto es nuestra hipótesis, pero otra parte es inducida, seguramente, y tiene que ver con los eventos que han pasado después. Es decir, por ser clara, pensamos que el test en los pacientes, aunque todavía no tenemos la data, el Biotrain empezará a dar ese tipo de data, ¿vale? Pensamos que no va a ser estático, que va a tener cambios. Y pensamos que efectivamente hay eventos que puedan impactar en el sentido de que no es lo mismo que un paciente lo cojas en una situación estable o que esté justo con un evento X. Con infección. Con una infección, por ejemplo. Entonces, sí, pensamos que pueda tener un impacto, ¿no? Ahora bien, dicho esto, pensamos que esto se puede manejar, digamos que con bastante sentido común. Es decir, tenemos data ya, tenemos alguna data en pacientes, en voluntarios sanos, la técnica se mantiene bastante estable para ser un estudio funcional, porque todas las técnicas que no son, las técnicas moleculares son completamente planas, es decir, tienen cocientes de variación del 5%, del 2%, del 3%. Un ensayo funcional se va a acercar más al 10, al 12, ¿vale? Más o menos, ¿de acuerdo? Y sí que se mantiene más o menos estable, pero en el caso de un paciente cuyo sistema inmunológico puede ir cambiando de forma importante, efectivamente habrá que tenerlo en cuenta. ¿En qué medida? Pues lo vamos a ir viendo con cada caso en particular. Ahí hay una parte que aplicar yo diría, de sentido común. Por eso me estaba refiriendo antes con el tema, por ejemplo, de los pacientes que tienen una infección activa. Un paciente con una infección activa puede que esté muy inmunodeprimido de base. Eso, por ejemplo, puede dar pocas células, o sea, puedes obtener pocas células, puede que incluso no puedas hacer la técnica en un momento dado en alguno de estos pacientes, en otros sí, entonces sí, es algo a tener en cuenta. Julio, ¿tú cómo lo ves? Que has estado liderando esa interpretación de un poco lo que ha dicho Pedro Ventura. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha contestado Isabel. La cuestión es que en nuestras manos de clínicos tenemos que incorporar una herramienta a la que no estamos acostumbrados y no es sencilla de interpretar porque tenemos en la cabeza que todo esto es muy multifactorial. Entonces, al final, pues tenemos un dato más que meter en toda una ensalada de indicios y de marcadores. Entonces, yo creo que la experiencia es la que va a dar, por eso hay que empezar a utilizarlo, por eso hay que empezar a solicitarlo, a pedir esta herramienta para nuestros pacientes, ir viendo en qué nos puede ir ayudando, de reducción, de añadir, de suspender y de cómo podemos encajar esto, porque no tenemos ninguna herramienta similar y tenemos que aprenderla. No quiero ir mucho más allá en el fondo del asunto. Yo creo que esto, cada uno, con toda nuestra formación y todos nuestros años de experiencia, esto se basa en la incorporación de una herramienta más dentro de, en el fondo, una familia de herramientas nueva, ¿no? Porque esto nunca va a ser tan sencillo como el antibiograma. Es algo más sofisticado, más complejo, que requiere de nuestra atención, nuestro estudio, nuestro análisis. Ahora lo podemos ilustrar en algunos casos. Yo creo que debemos ya pasar a la experiencia clínica. No nos queremos ir mucho de agenda y damos paso a María José que nos cuente sus casos, ¿no? Yo me muevo, ¿no? Sí. Vale. Vale. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer venir al Clinic. Gracias, Nacho, por pensar en mí. Aquí. Entonces, dentro del desarrollo de la herramienta, como bien estaba comentando Isabel, pues bueno, soy una de las clínicas que ha participado, ha contribuido a intentar dilucidar la utilidad práctica de la herramienta. Entonces,
realmente, pues varios spoilers, ¿no? Me tocó bailar con la más fea porque no es lo mismo el paciente, creo, un poco viendo, y ahora veremos unos casos, ¿no? El paciente, pongo ahí paciente vulnerable porque era paciente frágil o paciente que había tenido infecciones de repetición. La herramienta está validada ahora mismo en los pacientes transversales, es decir, tienen que llevar más de un año post-trasplante, entonces ahí la infección oportunista, pues sobre todo por CMV, tampoco es tan frecuente. Entonces eran pacientes que habían tenido eventos infecciosos acumulados y que queríamos ver si la herramienta podía aportar algo a su estado de inmunosupresión. En ese sentido, y un poco con lo que decía Pedro, yo creo que es una herramienta que una sola toma no creo que aporte mucho, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos, tampoco sabemos, no tienes que tener una infección o un rechazo, sino que la propia sensibilidad de tus linfocitos a los inmunosupresores a lo mejor no es la misma si no los tomas, ¿no? O sea, voluntarios sanos o pretrasplante, un paciente que no está bajo inmunosupresión, que cuando ya los toma, porque ahí ya se van a modificar, aunque no tengas un rechazo, ¿no? El propio linfocito. Entonces, bueno, os traigo un poco para que lo hablemos entre todos, ¿no? Bueno, pues este es el primer caso, me parece que son 4 los que he traído, una señora de 83 años que se trasplantó hace 5 años con un PRA calculado del 74%, sin DSA en el momento del trasplante, recibe pues todo el combo de inmunosupresión para alto riesgo inmunológico, con una función renal aceptable probablemente por las características del donante, sin proteinuria y sin desarrollo de DSA de novo. Al año del trasplante le hacemos una biopsia de protocolo, que se ve ahí que tiene inflamación microvascular y, bueno, al no tener DSA de novo, no tener de protocolo, no hay hallazgo clínico, se decide una actitud expectante y tuvo un COVID moderado grave en el 2021 y la señora queda con tacroprednisona. Y de infecciones, pues ahí veis, empezó con sus CMV, sepsis urinaria, el COVID y ya en el momento que se hace el inmunobiograma, fue después de estos eventos, mielorradiculitis por herpes zóster, candidiasis esofágica, celulitis, otro COVID, otra neumonía y hoy la he visitado a esta señora. Y bueno, como veis, tenía un FRIED de 3 en agosto del 23, en mayo del 24 la pobre señora está pues bastante frágil, ¿no? Con un FRIED de 4. Y el inmunobiograma se realizó en agosto del 23 y realmente pues lo que muestra es una... Isabel, tú me corriges si me equivoco en algo, ¿no? Pero bueno, si consideramos entre el 1 y el -1, la señora que está con tacroprenni en ese momento, pues los corticoides están fuera del rango y es sensible a tacrolimus, ¿no? Yo de aquí, claro, la primera reflexión que hago es que cuando medimos o hacemos el inmunobiograma en este tipo de paciente con tal carga ya de infecciones acumuladas es que vamos tarde. Porque aquí ahora, ¿qué haces? Si ya la señora va con tacro 5 prenni, ¿le quitas la prenni porque no es sensible? Bueno, yo aquí sí que pensé para mí que quizás si estoy viendo que no es sensible al micofenolato, ¿no? Está, a lo mejor en un momento determinado creemos que le estamos bajando la carga global de inmunosupresión a la paciente, pero realmente no lo estamos haciendo porque supuestamente el fármaco no es sensible, ¿no? Posiblemente, como digo, este solo test no es definitivo de tomar una decisión terapéutica, porque como digo, para mí la primera reflexión es que cuando ya el paciente va muy minimizado de inmunosupresión es muy difícil tomar decisiones. Y bueno, y esto había pensado, ¿no? Que a lo mejor 2 años antes o 3 años antes se le quita el micofenolato y realmente no sé si le hicimos algún favor. La pregunta que se me viene es si esos 4 o 5 años de trasplante y de uso de inmunosupresor pudiera estar afectando, por ejemplo, la sensibilidad del esteroide, ¿no? No es tanto en el punto de ahora, sino es un uso crónico, si tiene un aspecto sobre el test. No sé si tenéis la respuesta de los esteroides y un poco que realmente por ese uso crónico hace que vaya disminuyendo. En otros casos, ¿no? Los esteroides siempre quedan más por debajo del rango, ¿no? No sé qué pensáis los demás. Yo, si me permitís intervenir... El debate es para todos, ¿eh? Vale. El uso crónico de cualquier fármaco entra dentro de la lógica que induzca tolerancia. Es un fenómeno conocido en farmacología y en medicina, o sea que eso que acabas de decir tiene sentido y bastante sentido. Para mí lo que propondría es, ante este caso o cualquier otro, es intentar identificar qué fármaco está tirando del carro. O sea, ¿qué es lo que está haciendo lo que se busca? Que es proteger del rechazo, ¿no? Que es para lo que se ponen estos fármacos. Entonces,
en mi humilde opinión, yo diría que en esta paciente el tacrolimus es el fármaco que está tirando el carro. Si es que no hay otro. ¿Verdad? Tacrolimus. Está Ya. claro, está claro. Entonces, el tacro es el que está tirando. Entonces ya, ahí, una Está vez dicho eso, sensible, entonces bien. sí, bien. Entonces, ahí, pues efectivamente ya la cuestión, y yo no voy a entrar, ¿vale? Yo no voy a entrar. No, yo lo que no sé es si Es con que esa el esteroide- sensibilidad... Sí. Bueno, si con esa sensibilidad, o sea, si está por debajo de 0, si dices le puedo bajar incluso un poco la dosis de tacro, La ¿no? respuesta es sí, porque la diferencia es muy pequeña. Es decir, esas diferencias tan pequeñas, la técnica misma tiene su propia variabilidad, lo he comentado antes. Ujú. Entonces, estamos hablando de cositas, o sea, ese tipo de oscilaciones las puedes tener con cierta facilidad. Yo te diría, aunque obviamente no voy a entrar más allá, que sí. Es decir, si tú me dijeras, con esta sensibilidad tú tendrías a esta paciente en un rango, dentro de los rangos terapéuticos en un rango bajo, pues sí, tienes colchón para poderlo hacer. Por ejemplo, si hubiera sido el micofenolato, te habría dicho, pues no diría yo que sí. ¿Pero vosotros creéis que estando dentro del rango entre 1 y -1, nos vemos capaces de intentar precisar que ese paciente le tenemos que ajustar la dosis por un tema de sensibilidad, estando en ese, donde está esa campana de Gauss que están todos? Yo lo vería más si estuviera fuera de rango. Arriba. Si estuviera en -2,1, o sea, en algún sitio, tanto arriba como abajo, fuera de ese 1 -1 que están casi todos los pacientes, esa campana de Gauss, ¿no? Pero estando en ese, somos capaces de tomar una decisión de ajuste de dosis. Por el test no, por el el evento sí, claro, por el Claro. test no, porque el No, test estamos hablando del test. claro, bueno, en el contexto de la paciente, ¿no? Que os comentaba de estas, pues eso, de la mielorradiculitis, o sea, una cosa, pues la verdad que no solemos ver mucho, ¿no? Y luego la candidiasis esofágica a los 83 años y tal, pues no sé si ahí dices, bueno, o sea, el test que te indica, no le puedo bajar el tacro porque es sensible, pero está entre el +1 y el -1, o como tengo un evento, ¿sabes? Es complementario y al tener el evento Pero infeccioso. también yo lo puedes ver es que, por ejemplo, a lo mejor los esteroides no es el fármaco ideal en esta mujer en este sentido, y a lo mejor tienes que buscar algún otro de los que son sensibles, ¿no? No sé. Sí, ahí Porque está visto que con los otros fármacos que no toman, no sé, es por darle... Tenemos que empezar a leer estas cosas. También lo que yo no sé es si no es sensible al esteroide, o sea, tampoco va a ser responsable de la infección oportunista, ¿no? A ver, yo ahí voy a hacer una matización. Muy bien. Que algo aparezca ahí como poco sensible no significa que no contribuya. Sí, porque, a ver, todo fármaco que administras algo hace. O sea, pero estaría más como un add-on, no como un fármaco que tira el carro, por decirlo coloquialmente. ¿Vale? Entonces, contribuye, pero obviamente mucho menos. Entonces, ahí es donde ya está, por lo que está diciendo él, pues efectivamente, decir, en este caso particular, y eso mejor que tú nadie, pues, ¿cuánto esta paciente en particular, cuánta inmunosupresión voy a necesitar para sujetar el graft, ¿no? Y luego hay un marcador que no habéis comentado y un poco que para que la gente lo entienda, que es este... El ratio de activación. Sí, es que tenía otro como más chulo para, si queréis... El tiempo se nos va, vamos por a eso, pues, cosas más... Yo creo, María José, yo creo que al siguiente, ¿no? Sí. Bueno, pues este señor, un tercer trasplante, por ser tercer trasplante, además en el año 2011. Perdona. Julio, si ves conectado a Carlos, nos lo dices, que nosotros no vemos quiénes están. A Carlos Jiménez. Yo no lo veo, ¿eh? Vale, gracias. Bueno, pues este señor que, como digo, está 11 años con buena función renal y después, pues por múltiples eventos ya está bastante deteriorado, desarrolla un anticuerpo de donante específico clase 1 hace 6 años, va en biterapia también por un COVID en diciembre del 20 y luego, bueno, pues tiene un deterioro progresivo con infecciones de repetición a raíz del COVID y unos problemas de colitis. Y un deterioro asociado a esto. Aquí era donde quería mostraros pues la segunda parte del inmunobiograma, ¿no? Del test, que es lo del ratio de activación, ¿no? Que es pues la activación de las PBMCs global, que en este sentido pues lo que muestra, o sea, por encima de 5,2 es que están activadas, ¿no? Si no me equivoco, entonces muestra el grado de inmunosupresión global del paciente, ¿no? O sea, que este paciente entiendo que está muy inmunodeprimido al tener ese resultado de 3,28. Sí, quiere decir efectivamente que sus células no responden
el ratio de activación dice cómo responden los linfocitos T cuando son sometidos a esta estimulación externa. Entonces, este paciente es muy poco respondedor. Es decir, aunque le metemos una tralla porque el nivel de estimulación que utilizamos es altísimo, ¿vale? No responde bien, las células no tiran, ¿vale? Y es un poco lo que está diciendo ahí. Esto es una cosa, es importante, ¿no? Porque realmente se están trabajando otros marcadores como el virus TORC y demás sobre inmunosupresión, pero bueno, te está dando otro marcador realmente de sobreinmunosupresión global. Inmunosupresión y que tú lo tienes en este ensayo, no va más allá, no solo de los fármacos y por eso también yo creo que es interesante, ¿no? Que te haga una foto y para que luego lo que dice Julio, luego tú con toda la información ya interpretarás en tu paciente qué es lo que tienes que hacer. Claro, que este señor en su momento no estaría así, desarrolla los anticuerpos de un específico, que eso se ha mantenido, pero ahora ya está en un estado de sobreinmunosupresión, considerando varias cosas, no solo el ratio de activación. Y ahí se llaman la atención los esteroides, que están ahí. Bueno, pero no está sobre, ¿no? Eso está dentro de. Según esto, interpreto que es sensible a esteroides. Es sensible a esteroides, bastante, sí. No, el micofenolato tampoco lo llevaba ya. El micofenolato aquí no contribuiría, no sé qué pauta tenía este. Tacroprenni. Pues el tacro es el que está tirando al es una cosa que yo creo que es interesante en ese sentido, ¿no? Primero identificas qué fármacos está tomando el paciente y luego uno de los escenarios que por tiempo no vamos a tratar es, si yo estoy pensando en cambiarle el fármaco a otro inmunosupresor, esto te va a valer bien porque vas a mirar qué te vas a encontrar respecto a esta sensibilidad. En este caso, obviamente, si estoy entre ponerle micofenolato y everolimus, pues a lo mejor le pongo everolimus, siempre que otras condiciones me lo permitan, ¿no? Claro. Buscando esa sensibilidad. Aquí os quería enseñar que a lo mejor, vale, este señor, por ejemplo, de 79 años, que se trasplanta hace un par de años, bajo riesgo inmunológico, función renal excelente, sin DSA, y va en biterapia con Ebeprenni por una infección por un CMV persistente que se ha tratado con todo hasta terapia celular, por el banco de sangre y tejidos. Bueno, pues un señor mayor que desde el principio muestra signos de clínicos por evento infeccioso de sobreinmunosupresión y en el que está con Ebeprenni. Yo aquí me planteaba dos cosas, porque la sensibilidad al everolimus está un poco por debajo, ¿no? O está ahí dentro dentro de lo normal. Y el ratio de activación, realmente los linfocitos son reactivos. Sí. Porque claro, este señor, la primera PCR negativa de CMV ha salido en junio del 24, o sea, ha estado como 2 años, perdió 30 kilos de peso, bueno, una cosa bastante llamativa, ¿no? Y va muy, muy poco inmunodeprimido, con certicamprednisona. Yo aquí, en lo que tú comentabas del cambio de droga, no sé si dices, bueno, si le quiero aumentar un poco y no aumentar su riesgo por infección viral, pues cambiarlo a rapa, que es más sensible. Bueno, eso es otra cosa que hemos visto, ¿no? De hecho, los casos que hicimos aquí nos encontramos con 2 casos de que la sensibilidad a sirolimus y everolimus era diferente, que es curioso, ¿no? No sé, creo que había más casos en Madrid, ¿no? No sé si, Julio, en tu experiencia has tenido casos también que haya discrepancias entre la sensibilidad a rapa y everolimus. Lo hemos visto, yo no me lo explico muy bien, pero es así. No, tenéis que tener en cuenta que ahí, por ejemplo, es un 0,7 de sensibilidad, Sí. que entra dentro de una variabilidad relevante. Aquí lo importante es lo que ha comentado Mariajo, que está con everolimus prednisona y aunque tenga una ratio de activación alta y esté muy inmunodeprimido aparentemente por su infección, pues realmente está reactivo y hay que estar atento. Alerta. Yo, por su evento clínico, yo no movería la inmunosupresión, pero bueno, eso es también el juicio que hay que desarrollar. Y ya el último. Vale, ya el último, sí, pues otro señor mayor, que esto, como veis, es mi línea. Un señor trasplantado en el 2018, bajo riesgo inmunológico, inmunosupresión con tacro-ebeprednisona, una función habitual de creatinina E2, sin proteinuria, sin anticuerpos y con signos, yo ponía ahí signos de sobreinmunosupresión, pues replicación de Steinbar durante el primer año, tiene 2 o 3 carcinoma de piel no melanoma tratados y un COVID grave en el 2022
y después una neumonía bilateral por rotia en el 2023. Y ingresa en agosto del 23 por una sepsis urinaria grave y este paciente, de todos los que hemos comentado, era el único que iba con triple, ¿no? Prednisona, tacro, everolimus, con fragilidad intermedia. Y aquí pues yo creo que ya el evento te lo puede indicar, pero también apoya, ¿no?, que hay que sacarle una droga al señor, ¿no?, que está muy inmunodeprimido. Aparte, como digo, por los eventos infecciosos, pues es sensible a los fármacos que lleva y te permite poder dejarlo en biterapia, ¿no? Absolutamente, con esto yo pensaría igual. Y un poco viendo todos Sí. estos escenarios, ¿qué capacidad de respuesta habría? Porque claro, estamos hablando de todos escenarios para tomas de decisiones basado en esto, ¿no? Que es un poco el principal objetivo de esta reunión, ¿no? ¿Qué capacidad de respuesta tenéis actualmente? Porque, claro, lo que interesa al clínico es tener marcadores que tengas el resultado en un tiempo Pues mira, más o menos corto, ¿no? en ese sentido hemos hecho un progreso muy importante. Nosotros hemos revisitado todo el proceso, ¿vale? Que era bastante largo. O sea, nuestro proceso inicial era de pues, casi como recibir el resultado de una biopsia, creo, 3 semanas, una cosa así. Y lo hemos bajado muchísimo, o sea, hemos revisitado todas las fases de este proceso y lo hemos disminuido a poco más de una semana. Es un test funcional, no se puede tener en horas Claro. o en 2 días. Eso tampoco voy a mentir porque no es posible. Para un poco saber, ¿no? Pero en el contexto de una semana es factible hoy por hoy. Porque antes eran... Bueno, 3 semanas. es un progreso importante. Antes era 3 semanas, se ha rebajado a 1 y esto ya deja de ser el típico asunto que mandabas al centro de Majadahonda y tardaba meses y ya empieza a ser algo que tiene más utilidad clínica, aunque con la biopsia tenemos datos ya al día siguiente. Perdón. Eso ya llegará. De momento el camino está siendo rápido y luego aquí, por ejemplo, en este cuarto caso, el paciente quizá está pidiendo quitarle uno de los fármacos. Claro, ¿cuál de ellos? El inmunobiograma en el fondo no te va a ayudar demasiado a decidir cuál. Tampoco le podemos pedir al inmunobiograma que sea una especie de experto mundial. Simplemente nos da unos datos, lo encajamos dentro de nuestra pericia clínica y a partir de ahí pues le quitamos el tacrolimus, le quitamos el everolimus o la prednisona. Yo tengo mi opinión personal, pero claro, esto es tan variable que seguro que en esa sala opinamos muy diferente casi todos. Una pregunta, ¿se ha visto en el Biotrain con alguno de estos el ratio de activación a partir de qué número a lo mejor hay más rechazos? Porque tal vez el primer paso sería que ponga el ratio de activación en rango de referencia y luego a lo mejor le repito luego el inmunobiograma para decir que le quito una vez esté con las células activadas, porque este es el inmunobiograma sobre lo que se activa, que ya es menos de lo normal, o sea que tiene muchas que no hacen nada, ¿no? ¿Cómo que? A ver, no sé si he entendido bien la pregunta. Bueno, la primera que si se ha visto que a partir de algún número de ratio de activación hay más rechazo. No. O sea, no se ha asociado o no lo han buscado. No, todavía no. O sea, se ha visto claramente que un ratio de activación bajo sí que se relaciona con más eventos y acciones oportunistas. Pero no creo con que rechazos. En un futuro seguro, pues como sucede con el inmunol, ¿no? Que al final indica cuando el paciente está muy infrainmunosuprimido o al contrario, pero de momento no, además está muy ajustado para que tenga una especificidad alta, ¿no? Ya, vale. Pero yo creo que en un futuro, a ver, al final necesitamos... Porque lo que digo es que tal vez el primer paso cuando alguien está con el rango de referencia por debajo de lo normal es tal vez hacer que esto se haga normal y luego ya a lo mejor le repite en un segundo tiempo el a ver qué otra cosa le puedo quitar. Pero que ahí daría más o menos lo mismo que le quite algo, en este caso en concreto, Hay porque que quitarle algo. ya después veré si se Vale, me pero ocurre, mira, no sé. si me dejas hacer un apunte. En este paciente en concreto, efectivamente, como todos los fármacos, digamos, están un poco ahí en la zona promedio, no te está aportando este test en particular una información concreta de este o el otro. Pero Claro. imagínate, y ha pasado porque nos ha pasado, lo hemos visto en los estudios y lo hemos visto, lo hemos hecho más de 1000, para que os hagáis una idea, en general, ¿vale? De todos los estudios, de todo lo que hemos mirado.
Imagínate que hubiera salido y pasa, pues uno de ellos que está en +2. Por ejemplo, hombre, pues entonces ahí es evidente que te está señalando. Entonces, esta es la historia. Y una pregunta para María José y Julio, que la habéis trabajado. Para el paciente que se va a trasplantar, ¿consideráis que puede ser de utilidad tener de punto de partida este ensayo hecho y todo el paciente que incluyamos en el list, sobre todo en donante vivo el más cercano, el lista, si tú crees que se va a trasplantar en un tiempo corto, se beneficiaría del uso de este inmunobiograma? ¿Cómo lo veis? Intuitivamente, por supuesto que sí. Ahora, hace falta desarrollo de eso, hace falta verlo. Hace falta el utilizarlo. Biotrain. El Biotrain nos dirá cosas, ¿no? Sobre todo eso, yo creo que si el paciente sin tomar el fármaco, ¿no? Y si eso es consistente, como estábamos hablando antes, la variabilidad ante eventos, ante la propia toma del fármaco, pero obviamente yo creo que para lo que debemos aspirar es al diseño de la inmunosupresión a priori, no a que venga el evento y entonces el cambio, y entonces será otra herramienta más que se podría considerar. De precisión, ¿no? Que una de las cosas a mí que eso que me preocupa es el paciente que lleva tomando estos fármacos 15 o 20 años, si va a tener igual repercusión, igual toma de decisión que el paciente que lleva poco tiempo, ¿no? Si vamos a saber entender los resultados de una manera igual, el paciente que lleve muchos años con un fármaco al paciente que lleve un tiempo corto. Bueno, ahí yo sí que puedo añadir, aunque lo vais a ver vosotros con el uso de la herramienta y con la práctica, en los estudios que se han hecho hasta la fecha en la fase de mantenimiento, o sea, de un año para adelante, se han incluido pacientes de todos los, bueno, de todos no, pero de muchísimos cortes de tiempo posible. Vale. O sea, hay pacientes que están en los primeros años después del trasplante, pero se han incluido en los estudios pacientes que llevaban hasta 30 años después del trasplante. Entonces, ahí hay un rango grande. Lo digo por si os importa, o sea, es relevante. La data que tenemos hasta ahora, aunque de estos 5 estudios que he comentado, es una data que está incluyendo todo ese rango de pacientes en las que consistentemente se observa en ese rango de pacientes lo que os he explicado, que es una asociación que es la que tú te esperarías cuando algo interviene en la causalidad de alguna manera, ¿no? Un poco en los términos que me he explicado, es decir, es una de las cosas que interviene, una. Muy bien, no sé, más preguntas. Bueno, vamos a, ¿qué os parece? No, Nacho, vamos a dar paso. Ahora, Marta tiene una pregunta que le vamos a pedir que la guarde para que en un momento, en unos minutos, nos cuente Carlos su experiencia y abramos el debate con la pregunta de Marta. Yo os abandonaré porque me tengo que conectar a otra cosa, entonces estaba conectada ahora. Nada, era para reforzar el mensaje de Mariajo el diseño del Biotrain nos va a dar muchas respuestas a las preguntas que están en el aire. Ya está. Claro. Muy bien, gracias. Adelante, Carlos, brevemente. Gracias. Nada, solo 2 cositas. Bueno, preparé 2 casos, pero son sacados de los ensayos y claro, es una visión a posterior. Entonces yo creo que no merece la pena, pero quería comentar 2 cosas. Mira, en esto que habéis comentado de que si yo lo tenía en las conclusiones, que en la inducción, una vez que ya el paciente le ha inducido, pues que efectivamente puedes elegir entre el modelo Transform o el modelo estándar o OZCARE en función también de los resultados del antibiograma, por si quieres, o sea, que te puede ayudar a tomar ese pequeño detalle hacia un lado o hacia otro, como decía Julio, en el conjunto de los datos clínicos y de todas las herramientas que tenemos. Y luego también quería apuntar que haciendo el símil con el antibiograma, pues que efectivamente tú en el antibiograma tienes sensibilidades a las cefalosporinas, unas más y otras menos. Y fíjate, eso nos podría ayudar también, aunque no sea muy explicable, pues elegir everolimus, sirolimus en ciertas situaciones. Y yo creo, ya digo, o sea, no lo hemos utilizado para tomar decisiones clínicas, sino que hemos participado en todos los estudios que ha habido y hemos hecho análisis un poco a posteriori. Yo creo que te puede ayudar bastante una herramienta más pues a individualizar y dar ese punto de calidad al paciente.
Gracias, Carlos. La verdad es que sí. Los que lo más utilizado, nosotros hemos participado en el hospital, para los que no sabéis, hemos participado en Biotrain y hemos también aportado casos. Dado que están ellos, no tiene sentido pongamos más casos. Pero sobre todo lo que era interesante es que se conozca y que se vea qué capacidad tiene de poderse usar. Y una respuesta de una semana para un test nuevo, que no tenemos nada hasta ahora y que te va a dar una información para que tú, junto con la demás, puedas tomar una decisión, yo creo que es algo atractivo. Por supuesto, hay muchas preguntas en el aire y que los ensayos clínicos nos van a dar respuesta, pero por lo menos tenemos que todos intentar hacer un esfuerzo de ir obteniendo esa información, ¿no? Porque a mí me gustaría que esa campana de Gauss de 1 a 0 a menos 1, a lo mejor sea 0,1 a menos 0,1, ¿no? Cuanto más casos tengamos, probablemente más campana de Gauss. La campana la vamos a estrechar y va a ser mucho más preciso el ensayo, ¿no? Y podamos discrepar, porque muchos de los están todos ahí, de los que hemos hecho, los que he visto yo, entre 1 menos 1 están muchos, ¿no? Pocos se salen de ese margen, ¿no? Pero claro, si afinamos la curva, será mucho más preciso, ¿no? Pero claro, eso tenemos que incrementar las Ns. Y esperar la respuesta. ¿Vosotros, Carlos, lo tenéis en Madrid ya a disposición así para uso de práctica clínica? O sea, parece ser que el laboratorio con la dirección, pues que en restringido que lo podemos usar, pero claro, cuesta empezar un poco por la economía, pero bueno, tendremos que empezar porque realmente es que te da un punto más en la lección. O sea, cuando tú estás aquí en la mañana, en algunos casos, pues dices, joder, ¿cómo será la reactividad? O mejor esto, mejor o mejor este otro. Yo creo que lo vamos a empezar a utilizar. ¿Vosotros, María José, lo tenéis ya No. integrado o no? No. Estáis también en fase de... Esto, a ver, Julio, esperaba tu respuesta. no, a ver, yo intervengo aquí. Esto, Claro. como cualquier incorporación a la cartera de diagnóstica de un hospital, pues esto, los clínicos, como siempre han hecho, tienen que elaborar un informe justificativo y proponerlo a la dirección. Y ya está. Y ahí tendrán que negociar un presupuesto, un precio por paciente, precio por kit, precio por lo que sea, plantearlo a la dirección, y habrá direcciones más sensibles, menos, según lo que los clínicos empujen y lo que puedan aportar de evidencia. Yo estoy convencido de que después de conocer los resultados del Biotrain, eso irá aumentando de temperatura hasta que ese momento llegue, pues hay ya evidencia suficiente para decir, oye, queremos probarlo en una serie de pacientes iniciales para ir ganando experiencia. No es lo mismo eso que decir que lo voy a incorporar a la rutina de todos mis trasplantados, que eso probablemente sería una ruina para las direcciones en este momento y no lo aprobarían. Otra cosa es decir, oye, yo quiero en 20 casos de los próximos 3 meses utilizarlo, que mi laboratorio gane experiencia en el manejo de la muestra para enviarla al laboratorio central, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una cosa es la introducción en un piloto concreto que tú planteas y que será difícil que una dirección te diga que no con la evidencia que hay hasta ahora, y otra cosa es pretender introducirlo en la rutina como si fuera la creatinina. Eso es complicado. Por eso la idea era buscar escenarios en los cuales podamos un poco empezar por ahí, para que no solo sea decir un número, sino que más o menos haya una homogeneidad para luego ir progresando. Claro, y luego invertir tiempo en aprender, en coger no los 4 casos que ha contado María José, sino en el fondo pues hacer un taller con 25 casos y ver, bueno, ir sabiendo además lo que va ocurriendo según las decisiones que se vayan tomando. Es muy interesante que en esos 4 casos que ha contado Mariajo, pues, y lo que hice fue tal cosa y un inmunobiograma un mes después me muestra tal otra. Y que vayamos viendo que esto tiene un sentido clínico. Sí, sí. Bueno, Vale. yo creo que ya estamos en hora. Quería agradeceros a todos, sobre todo, pues bueno, los que venís de fuera, ya sea presencial o virtualmente, porque sé que vuestra gestión del tiempo es complicada, y agradecer, porque yo creo que estas ideas disruptivas, como he hecho al principio, tenemos que entre todos ir trabajándolas, y porque la verdad es que tiene muy buena.
Y muchas gracias, como siempre, para el hospital, ahora el nombre ya de Rosa y de Esteban, como representantes del departamento, para daros las gracias por estar con nosotros. Y, por supuesto, a Biohope por su participación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Carlos. Muchas gracias también. Bueno, Carlos. Me Oye, ha dado la vas- oportunidad de revisar y de reflexionar porque a veces vamos rápidos, pero yo creo bueno, que a mí me ha merecido la pena preparar esto. Bueno, a ver si que hacemos así un pequeño grupito y a esos 25 casos que ha dicho Julio, los ponemos todos en esto y intentamos Habéis llegado todos a Fenomenal. saber Yo- Conmigo, yo contáis me conmigo comprometo, siempre. Gracias. Estamos muy cerca. Gracias a todos. ¿Corto? ¿Quieres que haga algo, Nacho? Sí. ¿Cómo? Está compartido. Ah. Sí, el cuelgo, ¿eh? Estoy aquí.